Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Manuel Otolona González. En la participación de hoy voy a hablar sobre la absorción, digestión, movilización y transporte de lípidos. Todo esto como parte de un trabajo para la materia de bioquímica general. Sin embargo, no podemos empezar a hablar de lípidos sin mencionar que estamos hablando de una familia de macromoléculas muy importante y que desempeña funciones diversas dentro del organismo en varios procesos químicos. Estas familias de lípidos se encuentran constituidas por diferentes estructuras y con diferentes fines. Por ejemplo, las vitaminas, tenemos la estructura en la imagen de la vitamina A, también las prostaglandinas y las hormonas. Aquí tenemos el ejemplo de la cortisona, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que tanto las vitaminas como las cortisonas son importantes en funciones del organismo. Ahora, estos lípidos sufren cierto tratamiento dentro del organismo por medio de distintos procesos. El más importante, la lipólisis. La lipólisis consiste en la hidrólisis del trilacilglicerol hasta la formación de ácidos grasos y glicerol. Este triacilglicerol, como mencioné, por un proceso de lipólisis produce ácidos grasos, los cuales pueden sufrir beta oxidaciones para formar acetilcoenzima A, la cual, ya sea para colesterol o dentro del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, esta acetilcoenzima A puede ayudar a la generación de energía en forma de ATP por la producción de NAD, FAD y GTP por medio de una fosforilación oxidativa. Sin embargo, el acetilcoenzima A, si requiere ATP y NAD, puede realizar un proceso de síntesis de ácidos grasos para volver a regenerar estos ácidos grasos. Entonces, es muy importante la presencia de los trilacilgliceroles. Ahora, nosotros en el momento que queremos realizar ingesta de estos o el catabolismo de estos triacilgliceroles o lípidos, no lo realizamos completamente, lo empezamos a realizar a través de la enzima de lipasa salival que se encuentra en nuestra boca cuando ingerimos los alimentos. Sin embargo, este catabolismo no se realiza completamente en la boca, sino que termina de suceder dentro del estómago con la ayuda de una enzima llamada lipasa gástrica. Una vez que las grasas son ingeridas dentro de nuestra dieta, con ayuda de las sales biliares que se encuentran dentro del intestino, estas grasas se emulsionan en el intestino delgado formando micelas. Posteriormente, las lipasas intestinales degradan los triglicéridos que se encuentran ahí. Después de esta degradación, todos los ácidos grasos y los productos que se generaron ahí se absorben en la mucosa intestinal de la pared del intestino, como podemos ver aquí en la imagen, y con la ayuda de una apoproteína ciclasa 2 volvemos a convertir estos ácidos grasos en triglicéridos. Ahora, estos triglicéridos se incorporan en estructuras llamadas ciclomicrones junto con colesterol y alipoproteínas, las cuales ayudan al transporte de estos triglicéridos a través del torrente sanguíneo. Todo esto con la acción de una enzima llamada lipoproteína lipasa que se activa por la apoproteína ciclasa 2 en los capilares, que convierte precisamente
los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Los kilomicrones se desplazan por todo el torrente sanguíneo y llegan a los tejidos. Estos tejidos pueden ser tejidos musculares o adipocitos, que son contenedores de grasas. Por último, los ácidos grasos que llegan a estas células pueden ser oxidados para producir combustible o energía en forma de ATP, o volver a reesterificarse para ser almacenados, y en algún momento que se necesite energía puedan volver a sufrir esta oxidación para volver a producir energía. Ahora, las lipoproteínas dijimos que eran moléculas encargadas del transporte de energía en forma de lípidos. Estas lipoproteínas son solubles, hidrosolubles, lo cual ayuda en el transporte de estas moléculas. Sin embargo, también en su estructura contienen triglicéridos, que se encuentran en el núcleo, por obvias razones, colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas. Todo esto en una forma de estructura de micela. Como vemos aquí en los fosfolípidos, pues está la parte polar en la cabecita de fuera y la parte apolar en la parte de adentro. Ahora, las lipoproteínas pueden tener clasificaciones también en función de su densidad. Con esto, pues podemos conocer que hay lipoproteínas de muy baja densidad, muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, a las cuales también tienen una clasificación que son lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. Como podemos ver en la figura 1, composición química porcentual de las principales lipoproteínas, los kilomicrones, de los cuales ya habíamos mencionado en esta diapositiva, que son las estructuras azulitas, se componen 90% de triglicéridos, mientras que el 10% restante son proteínas, fosfolípidos y carbohidratos esterificados o libres. Hagamos una comparación de un kilomicrón con una lipoproteína de densidad alta o de alta densidad, donde podemos ver que el 50% de la lipoproteína es proteína, mientras que el otro 50% se lo pelean fosfolípidos, triglicéridos y carbohidratos esterificados y libres. Una proteína de muy baja densidad, very low density lipoprotein, es un 54% triglicéridos, mientras que el otro 46% es carbohidratos esterificados, libres, proteínas y fosfolípidos. Esto en el término nutricional se dice que las lipoproteínas de alta densidad son grasas buenas, mientras que las lipoproteínas de baja densidad son grasas malas. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de una menor carga de triglicéridos dentro de la lipoproteína, que es más fácil degradar dentro del cuerpo. Esto se traduce en menos enfermedades. Por lo tanto, ahora ustedes saben por qué estas son grasas buenas y grasas malas, por el contenido de triglicéridos que hay dentro de la lipoproteína. El kilomicrón pues es pura lipoproteína, pero pues esta es una estructura muy específica. Ahora, una vez que las lipoproteínas viajan por el torrente sanguíneo, pues son detectadas gracias a estos receptores. Uno de los receptores es el receptor BE o receptor LDL, Low Density Lipoprotein, el cual pues es este ganchito en forma de Y que se encuentra en unos pozos pequeños dentro de la clarina de la célula y que interacciona directamente con un receptor que se encuentra en la lipoproteína llamada ApoB. Una vez que lo recibe, pues empieza todo el proceso de absorción dentro de la célula. Estos receptores se encuentran dentro de los fibroblastos, hepalocitos, células de músculo liso o de corteza arsenal, de ovario y de testículo. Hay otro receptor también conocido, se llama receptor E, que es una glicoproteína transmembrana que tiene un peso molecular de 600 kilodaltons, constituido por tantos aminoácidos, y consiste en la fijación de los kilomicrones remanentes del
torrente, lipoproteínas de densidad intermedia y de alta densidad, ricas en colesterol. Como mencionamos aquí en la diapositiva, las lipoproteínas de alta densidad tienen una gran cantidad de colesterol libre y esterificado, contrario a lo que vemos con los kilomicrones. Una disculpa, aquí no es carbohidratos, son colesteroles. ¿Ok? Volviendo a esto, lo que diferencia los receptores de las lipoproteínas, lo que diferencia el receptor E con el receptor P o E, pues es precisamente esto, que se regula dependiendo de la cantidad intracelular de colesterol en la lipoproteína. Por lo tanto, entre mayor cantidad de colesterol en la lipoproteína, pues va a ser el tipo de receptor que va a detectar dicha lipoproteína. Por último, pues están los receptores K-Wegener que se encuentran dentro del hígado. Y la misma función, colesterol esterificado se va a un pozo y absorbe toda la lipoproteína. Ahora, ¿cómo sucede la hidrólisis de los triacilglicéridos y cómo se regula? Como mencionamos, todos estos triacilglicéridos se encuentran en los adipocitos y por medio de un estímulo que recibe una hormona y con la ayuda de un receptor y una enzima adenilciclasa y un poco de energía gracias al ATP, pues sucede este proceso apoyado también por una proteína llamada triacilglicerolipasa, en la cual los triacilglicéridos se descomponen en ácidos grasos y nos producen glicerol. Aquí se encuentra la reacción TAG igual a glicerol más AG, ácidos grasos. Estos ácidos grasos que ya se encuentran hidrolizados y se introducen en el torrente sanguíneo y dependiendo del uso que se les vaya a dar, pueden ir a dar, por ejemplo, los músculos, los cuales sufren una beta oxidación, liberando energía en forma de ATP. Esto sucede en los miocitos o en los músculos. Y les digo, dependiendo el uso que se le vaya a dar y el tipo del capilar, si es un capilar adiposo, los ácidos grasos se resterifican otra vez en triacilglicéridos y se guardan o se usan como combustible para generar ATP. ¿Dónde van a parar todos estos triacilglicéridos? Bueno, pues en el hígado sucede un intercambio de ácidos grasos otra vez en lipoproteínas. En los músculos, estos ácidos grasos se consumen en forma de energía, ya sea para el movimiento. El corazón lo ocupa también para sus propios procesos en forma de energía y el tejido adiposo lo almacena en forma de TAC o triacilglicéridos. Ahora, como mencionamos aquí en la parte de la hidrólisis de los triacilglicéridos, aparte de producir ácidos grasos también forma glicerol. Pues este glicerol puede seguir dos vías. Uno es que se integre dentro de la glucólisis para formar piruvato, y ya sabemos que el piruvato produce otros compuestos que también generan ATP, o entra en la gluconeogénesis y forma glucosa, que también termina siendo energía. Por eso es que los lípidos son una fuente muy importante de energía en el organismo, solo debajo de los carbohidratos y de la glucólisis. Y como menciona aquí el comentario, se puede utilizar para resintetizar TAG. Aquí vemos la ruta sintética, el glicerol requiere ATP para formar ADP con la ayuda de la enzima glicerolquinasa para formar glicerol 3-fosfato, que reduce el NAD con ayuda de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para formar dihidroxiacetona fosfato, que se encuentra en un equilibrio con la enzima triosa P isomerasa para formar triceraldehído 3-fosfato, que entra directo en la glucólisis o en la gluconeogénesis, que es un precursor. Y bueno, pues esto es realmente lo que sucede con los lípidos dentro del cuerpo, cómo va desde el ingreso, desde la preparación con la lipasa salival hasta la interacción con las lipasas gástricas que nos forman estas gradaciones para que los lípidos y para que los ácidos grasos se conviertan en triglicéridos y se vayan almacenando o usando, dependiendo cómo lo necesite nuestro cuerpo.
Pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.